¿Cómo les ha ido a todos? Qué gusto estar por aquí, escuchándolos, viéndolos más bien, leyéndolos y también escuchándolos, ¿por qué no?, a través de los mensajes que me han brindado. ¿Qué tal? ¿Cómo van este día de descanso? Vamos a tener un tema bien interesante el día de hoy, que me parece a mí que es elemental, que es realmente a quién escuchamos. ¿A quién escucha cada uno de ustedes? ¿A quién escuchamos realmente? De esto trata, vamos a darle nada más unos minutos a que termine de conectarse a algunas personas y empezamos en un momentito. Quiero nada más checar que los que estén en Facebook háganme una señal de que están por ahí. Les recuerdo que estamos tanto en Facebook como en Instagram, para que si en algún momento tienen algún problema en uno, nos podamos ir al otro y ahí vamos a estar. Ok, perfecto. Aquí estamos desde Oaxaca, Esteban. Mucho gusto, muchas gracias. Gracias, Francisco. Qué gusto saludarte. Adriana también. Gracias, qué gusto verlos. Estefanía, gracias por estar aquí. Marta, gracias. Creo que el día de hoy es un tema importante porque estamos en un momento en el que realmente necesitamos saber a quién escuchar, sobre todo cuando estamos pasando por situaciones difíciles, situaciones complicadas. Es muy sencillo escuchar muchas voces. Y yo quiero arrancar de hecho, la semana pasada se los mencioné a Viktor Frankl, que es el autor de El hombre en busca de sentido. Algunos de ustedes ya lo han leído, se los recomiendo ampliamente. Y él tuvo mucho cuidado de a quién escuchar. Si ustedes recuerdan, este hombre estuvo en campos de concentración, estuvo totalmente aislado, maltratado, totalmente abusado. Y si algo tuvo cuidado él durante el tiempo de confinamiento, como algunos de nosotros estamos ahora, es saber a quién escuchar. Y él no permitió que, a pesar de todo lo que estaba sufriendo, todo lo que estaba pasando, no permitió que eso cambiara su actitud. Y creo que gran parte de la situación de salir adelante o de realmente tener una situación interna de conflicto tiene que ver con a quién escuchamos. Sobre todo, saben que cuando hay momentos de confusión, cuando hay momentos de temor, de incertidumbre, tenemos que escoger muy bien a quién escuchar, de quién te llevas el mensaje. Y ustedes saben, hay voces que levantan, hay voces que fortalecen, así como también hay voces que realmente nos retienen, nos arrastran, nos limitan. Y yo quiero contarles aquí un poco lo que me pasó a mí cuando estaba embarazada, como les he platicado un poco acerca de mi problema de salud. Pues evidentemente era un peligro enorme el embarazo, estaba bajo mucho riesgo, tanto mi hija como yo. La amenaza para las dos era enorme y recuerdo que estaba pues en cama, me tenía con muchos cuidados. Y me acuerdo que llegó una visita a una doctora con su esposo y fue arriba, estaba en mi recámara a saludar. Y recuerdo que me empezó a preguntar, bueno, explícame exactamente qué es lo que tienes. Era una pareja amigos de mi esposo. Y me dice, dime qué tienes, ya le empiezo a explicar todo. Y en ese momento me dice, oye, pues es que está bien complicado lo que tienes. Y nunca te has puesto a pensar que realmente por la falta de oxígeno que tienes, pues es muy sencillo que tu bebé no venga bien. Y es muy fácil que puedas tener problemas. ¿Ustedes creen que yo en ese momento necesitaba escuchar esas voces? Que necesitaba ese mensaje. Yo ya estaba embarazada, ya era todo un milagro estar embarazada, era toda una bendición, por supuesto, pero evidentemente que el embarazo no lo iba a interrumpir por tener pensamientos negativos, ni iba a cambiar la situación en la que yo estaba, por ponerme más angustiada, sino todo lo contrario. Lo único que esto iba a hacer era detenerme a gozar lo que sí era positivo, que era el embarazo. Entonces hay veces que yo no me acuerdo que le dije a mi esposo, ¿sabes qué? No quiero ya que esta pareja venga hasta que nazca mi bebé. No quiero escuchar esas voces. Y saben que la gente muchas veces son muy bien intencionados, todos los consejos, sobre todo de la gente que nos ama, la gente que nos quiere. ¿Quién va a desearte algún mal? Pero a veces las cosas que dicen definitivamente que te pueden dañar y pueden lastimar el momento por el que estás pasando, en donde lo último que necesitas son voces negativas. Y creo que los momentos en donde más tenemos que tener cuidado a quién escuchar es precisamente cuando estamos vulnerables. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchas voces, como les digo, y muchas veces son internas, son voces inclusive nuestras, no necesariamente del exterior. ¿A quién estamos escuchando?
esos momentos cuando estamos vulnerables, cuando tenemos miedo, cuando estamos cansados o cuando estamos en un conflicto con alguna persona. Y normalmente vamos y queremos ir a platicarle a todo el mundo nuestra situación. Y finalmente, no necesariamente esos consejos van a ser los ideales. Me acuerdo que decía yo, es que estas personas que vinieron a verme, ellos en sí tenían una muy buena intención, estaba ella asustada por mi situación de salud, pero saben que hay personas que en ciertos momentos de la vida se convierten en personas tóxicas. No es que ellas sean tóxicas, pero su relación o su cooperación o su participación en tu vida sí puede ser tóxico. ¿Cómo vamos a identificar quién es una persona tóxica para nuestras vidas y cómo no? Bueno, esto es lo más interesante. A mí en esta situación, y les pongo el ejemplo de Viktor Frankl, el ejemplo mío que es muy diferente, pero en un momento en donde no tienes otra opción más que aceptar lo que está sucediendo, como muchos de nosotros ahora estamos aquí confinados, pasando por una situación que antes nunca nos hubiéramos imaginado, pero ya estás aquí y estamos pasando por esto y esto es una realidad. O sea, no vamos a escondernos de las situaciones. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a afrontar? ¿Cuál es la actitud con la que vas a enfrentar? Y como decía en este libro, Víctor, me pueden quitar absolutamente todo, menos la actitud con lo que lo enfrento. Y obviamente, en el caso de mi embarazo, era enfrentar en una situación muy complicada, muy difícil de salud, pero también creía que unos buenos cuidados, yo sí veía la posibilidad de sobrevivir, que mi bebé sobreviviera, que yo llegara al final. Y eso es en lo único en lo que me enfoqué durante nueve meses, 8 y medio, porque realmente nació un poquito antes. Y a veces tenemos que estar un tiempo viendo la manera de mantener esta actitud positiva. Y mucho tiene que ver con a quién estamos escuchando. Y como les digo, hay personas que en algún momento de la vida se convierten tóxicas y la verdad es que a veces puede ser la misma familia. La misma familia a veces no aporta, sino al contrario, te roba energía, te roba lo que ahorita necesitas para mantenerte fuerte y necesitamos ver la manera de no escuchar esas voces. A veces es necesario apartarnos un poco. Yo creo que este es probablemente uno de los temas más difíciles, es decir, oye, sabes que ahorita no puedo escuchar tu mensaje, tu consejo, pero a veces necesitamos hacerlo, a veces necesitamos apartarnos, escuchar realmente tu voz interior y decir, esto no me está ayudando. Y yo ahí es a donde quiero llegar con esta charla el día de hoy. Creo que tenemos una sabiduría interior enorme. De hecho, ahorita acaba de pasar el Día del Niño. Y ustedes recuerden cuando eran niños, ¿cuántos sueños tenían? ¿Cuántas ilusiones? ¿Cuántas veces el hecho, imagínense un niño que ahorita está recién nacido y que va a aprender a vivir de diferente manera como nosotros nos educamos? ¿Ustedes creen que para él va a haber una limitación para ser feliz? ¿O para ver la manera de divertirse o para ver la manera de disfrutar? Traten de recordar esa parte de niños que teníamos y nos vamos a dar cuenta que realmente hay mucho de esos sueños, de esa alegría, de todo lo que realmente nos llena enormemente, que lo teníamos de niños y que se nos fue yendo. ¿Por qué? Porque estamos muy apegados a la realidad. Y empezamos a escuchar voces, y muchas de estas voces, como les digo, son internas, son nuestras. Y yo les pregunto, ¿qué te dices todos los días cuando te despiertas? Independientemente de tus circunstancias, ¿qué nos decimos? ¿Qué hablamos con nosotros? Qué nos confesamos en las mañanas? Oye, qué bien te ves, o de plano, oye, qué mal amaneciste. Y saben, a veces somos nuestros peores enemigos, nuestros peores porristas o nuestros más grandes alentadores. Hay una frase que puse hace poco que dice así, disfruta tu propia compañía, porque eres con quien más tiempo vas a pasar toda tu vida. Y creo que este tiempo en el que muchos hemos pasado confinados, otros tienen que trabajar, otros tienen que hacer diferentes actividades, pero creo que este tiempo nos ha permitido o nos ha aterrado a interiorizar. Realmente, ¿qué sentimos? ¿Qué está pasando dentro de nosotros? ¿Qué es lo que nos limita para lograr lo que queremos? Y yo estoy convencida que absolutamente en todo momento en tu vida, en la vida de nosotros, necesitamos la introspección. Necesitamos este tiempo de escucharnos. Y como lo dicen en la meditación, en la yoga, cuando hay voces que necesitas, que te das cuenta que ahí están, pero necesitas dejarlas pasar.
Esto es lo mismo con las personas. Esto es lo mismo con tu voz interior. Hay voces interiores que son muy positivas y hay voces interiores que son realmente negativas. Yo me acuerdo que tengo una amiga muy querida, cuando estábamos en la plena adolescencia, de repente llegábamos y te arreglabas muy bien para ir al baile, lo que sea, y me acuerdo que decía alguien, alguno de los muchachos, oye, qué guapa te ves. Inmediatamente la respuesta, ay, no, no, si nada más me puse el mismo vestido que ayer. O uno inmediatamente tratas de minimizar eso. Y me acuerdo que ella decía, oye, no, al contrario, gracias, qué bueno que me veo bien porque para eso me arreglé. Y ese tipo de comentarios internos en donde nosotros mismos nos levantamos o nos detenemos, tienen gran importancia para cuando estás pasando por situaciones adversas. Hay momentos, porque estoy segura que todos estamos pasando por algún momento difícil, en diferentes momentos, no ahora. En cualquier momento necesitamos saber realmente a quién escuchar. Creo que hay gran sabiduría adentro de nosotros mismos. Como les digo, regrésense a ser niños. ¿Cómo había un niño cuando, yo me acuerdo mucho de esto con mi hija, que ella nunca pudo digerir bien la carne. Y sin embargo yo, porque así me habían enseñado a mí, yo la forzaba que tenía que comer carne y verduras y todo el complemento. Y después de muchos años, ya cuando ella se independizó, pues se dio cuenta que su digestión cambió por completo. Y ella realmente eso era algo que no le venía bien a su cuerpo, no podía digerir bien la carne roja. Y yo creía que eso era lo que ella tenía que hacer y lo hice con la mejor intención. Sin embargo, inconscientemente de mi parte, yo estaba siendo tóxica para su cuerpo. Entonces, a veces, forzar las cosas, ella tenía mucha sabiduría y yo, obviamente, por querer protegerla y cuidarla, estaba tratando de que ella siguiera los pasos que para mí eran los correctos. Entonces, no me juzgo, hice lo que yo creía que estaba bien. Y lo mismo te digo, no te juzgues, no te sientas mal por las decisiones que ya tomaste. Si nosotros hubiéramos tenido otra información para tomar las decisiones que tomamos en el momento que haya sido, seguramente hubiéramos tomado otras decisiones. Pero en el momento que tomaste esas decisiones, las que sean, fue con la información que tenías. Entonces, fue una buena decisión, pero es de sabios cambiar de rumbo y reconocer. Y no es tanto que hayas estado equivocada, sino que hay una mejor forma de hacerlo. Y para esto necesitamos escucharnos. Y yo creo que a veces este miedo de realmente interiorizar y saber cuando algo te hace ruido, cuando algo no sientes que es realmente, ya no digamos lo correcto, sino lo que te brinda paz. Para mí ese es el termómetro. ¿Esto me da paz o al contrario me causa angustia? ¿O esto nunca les ha pasado que se están platicando con alguien y que llega un momento en que por alguna razón ya lo que quieren es terminar esa llamada? Porque les está provocando ansiedad o porque simplemente no hay mucho más que decir o porque simplemente ustedes mismos se dan cuenta que ustedes son los que están siendo muy negativos. Llega un momento en el que uno tiene que aprender a decir hasta aquí. Esto no tiene caso que lo siga diciendo. No tiene caso que siga hablando del mismo tema. Cuando te cachas haciendo esas cosas, es que empiezas a escuchar esa sabiduría interna. Y algo que a mí me ha ayudado muchísimo es realmente tener bien a quien me escuche, porque siempre vamos a tener necesidad de orientación. Asegúrate de tener a una persona que realmente aporte a tu vida. Y claro, siempre vamos a tener amistades y relaciones y situaciones en donde tenemos a personas a las que hay que escuchar, o tú quieres que te escuchen. Y hay a quien es importante pedirle consejo y hay a quien simplemente no hay que darle un consejo. Nunca des un consejo cuando no se te ha pedido, porque generalmente estas personas ni te van a escuchar ni te lo van a tomar, pero cuando alguien viene y te pide apoyo, es que esa persona está lista para escuchar. Entonces hay que tener cuidado a quién escuchar y sí es importante pedir apoyo, pedir orientación y asegúrate que sea una persona que aporte a tu vida, que te centre, que te equilibre y no alguien que alimente. Imagínense lo que les dice esta situación de que estoy muy molesta con algo, voy con una amiga y lo único que hace es alimentar ese enojo y voy con alguien más y lo sigue alimentando y esto es parte de lo que está pasando con las noticias. La realidad es que sí estamos viviendo un tiempo difícil, pero todas las noticias, absolutamente todas las noticias que oímos van a aportar algo. Y muchas veces esto es algo que nos angustia. No quiero decir que sea negativo.
Entonces les decía la vez pasada, con que escuches una sola vez, no necesitas hablar de lo que sientes, necesitas escuchar, estar enterado, pero no es algo que tengamos que repetirnos todo el día. Cuando decidamos escuchar a alguien que nos angustie, escúchalo, es como los pensamientos, los admites, los recibes y los dejas pasar y luego lo analizas. Y yo a lo que los quiero invitar el día de hoy es que a mí me ha servido muchísimo en mi vida. Creo que gran parte de la razón por la que me he mantenido en paz y con vida es porque realmente trato de escuchar esta voz que me dice, Ana Cecilia, sí puedes. Todo lo que hay alrededor te dice que está esto bien complicado, que no hay manera, pero yo hay algo que me dice a mí que sí. Bueno, a eso aférrate. Y no se trata de encontrar a la persona que te diga lo que quieres oír. Se trata de saber que sí es cierto que hay una situación difícil, pero ya que lo sabes, quédate con esa parte que te mantiene con vida, que te mantiene con fuerza, que te mantiene para seguir adelante. No te hundas junto con alguien que a lo mejor está muy hundido, y a esto es a lo que yo me refería con ser selectivos. ¿Qué quiere decir ser selectivos de a quién escuchas? A veces sí es importante decir a estas personas en este momento no es personas que me aporten, y las quiero muchísimo, y es gente que no quiero que sea parte de mi vida, pero en este momento no aportan algo, al contrario, me agobia, me angustia, no es algo que me haga crecer. Entonces necesitamos ser selectivos si escuchamos o no escuchamos. Y esto no por eso está siendo uno negativo ni está siendo despectivo con la gente. Al contrario, les decía la vez pasada que todo lo que lanzas regresa a ti. Y a veces necesitamos lanzar este alto. Decir, esto no lo puedo recibir ahora porque me debilita. Si tú estás escuchando voces que te debilitan realmente, necesitas voltear a ver a otra parte. Al menos en lo que te recuperas. Cuando una persona tuvo un accidente, tiene muletas, no puede caminar, no puede correr, lo último que necesita es que alguien lo levante y lo aviente a correr. Sabes que en este momento no puedo esto, necesito mis muletas y necesito empezar despacio. Bueno, ese empezar despacio es parte de nuestra sabiduría interior. Sí es muy importante hablar de lo que sentimos. Y coméntalo con la gente. ¿Qué sientes? ¿Sientes miedo? No escondas lo que sientes. Pero asegúrense de no divulgárselo a medio mundo. No necesita todo el mundo enterarse de todos tus miedos. Sin embargo, ¿por qué? Porque tú mismo te debilitas, porque los estás contando y contando, y tu cabeza está escuchando una y otra vez todo lo que te da miedo. Entonces, si tú llega un momento en el que te das cuenta que estás aquí, te cachas, hazle como lo hace un niño, o sea, sabiamente dicen, esto no me sirve, esto no me gusta, y se escuchan y hacen realmente, hay una gran sabiduría de niños. Yo esta es a la que quisiera apelar el día de hoy, a que escuchemos esta sabiduría que tenemos desde muy pequeños, que ha sido muy contaminada, y que yo lo que quisiera es que de veras nos atreviéramos a utilizar esta sabiduría interior. Que sí es cierto que a veces necesitamos ayuda, necesitamos esas muletas. Yo lo que les recomiendo, a mí algo que me ayuda mucho es la meditación, la oración, el asegurarte de tener esos momentos de lectura donde estés contigo, tú y Dios, y tu lectura, tú y tu espacio, pero te des esa oportunidad de que deje de entrar ruido. A veces es como una estación de radio que tiene un mensaje muy importante, como lo puedes tener tú, el que tú quieres dar, y sin embargo está mal sintonizada la estación y no oyes más que ruido y ruido, y no deja de escucharse ese constante. Hasta que lo entonas bien es que empiezas a escuchar. Bueno, una manera de entonarte bien es realmente escucharte. ¿Qué es lo que me hace ruido? ¿Qué es lo que ahorita no me está aportando? Me causa miedo, me causa temor, me, me, me está realmente alejando de este deseo, de esta paz interior que todos necesitamos. Y sí me gustaría que me hicieran algunos comentarios. Yo sé que lo han hecho. Hola a todos los que están por ahí. Dice Fernanda, y creo que tiene mucha razón en lo que comenta, es bueno tomar acciones correctas para sanar. Así es. No todo aquel que nos escucha nos puede ayudar. Entonces, y tú
tú tienes esa sabiduría de decir, mira, sé que me están escuchando y realmente no necesariamente van a aportar a mi vida. A veces lo único que haces, como lo dice Fernanda muy acertadamente, a veces estas personas que nos escuchan aumentan nuestro dolor y mucho por la información que nos dan. Realmente necesitamos saber a quién escuchar y también saber con quién hablar. Yo lo que les puedo recomendar es que, y esto lo digo por mi propia experiencia, si yo hubiera escuchado todas estas voces que me atormentaban de pequeña, de Ana Cecilia, no puedes, no vas a sobrevivir, es muy difícil, es muy complicado. Yo ya lo sabía, pero si me he quedado con eso y he escuchado a cada doctor asustado y muchas veces a mis propios padres o a cada tío o a cada maestro, y me quedo con esas voces de realmente de sentarme y decir, no puedo. Ana Cecilia, acuérdate que no puedes. Es como la mamá cuando le dice al niño, no hagas eso porque te vas a caer. Y no hagas eso porque te vas a caer. Y el niño se cae. Entonces, dejé de escuchar esas voces, siendo sabia, porque sí, cuidándome. No podemos dejar de seguir la información de los médicos o de seguir la intuición de decir esto no es lo que debo hacer de acuerdo a los médicos, las autoridades, ahorita las autoridades de salud, lo que nos recomiendan. No digo que eso no lo tomemos en cuenta, tómalo en cuenta para seguir, pero no te quedes solamente con eso de empanicarte y no actuar. Me pregunta alguien por aquí, ¿qué pasa con nosotros mismos que somos los negativos? Esto es bien importante. Marisa, tienes toda la razón. Muchas veces nosotros somos los que no aportamos a nosotros mismos. Por eso les decía que las mejores herramientas son no te quedes con tus voces. Ayer platicaba con una muy querida amiga de Mérida y le decía, a veces necesitas escuchar voces que te tranquilicen, porque las voces que están gritándote, y muchas veces eres tú mismo, necesitas serenarlas, necesitas aplacarlas. Y muchas veces es a través de escuchar otra voz serena. Hazlo a través de una meditación, busca otras y guíate y escúchala y serénate. O habla con alguna amiga que realmente te ayude a calmarte, pero no que te vuelva a acelerar con más noticias o estas películas que a veces nos encantan de terror y de miedo y de balazos y de todo eso, nos aceleran el espíritu, eso es un hecho, o sea, todo aquello que te altera el espíritu es una realidad que no te va a ayudar a tranquilizarte. Entonces, ¿de qué manera podemos realmente ser justos con nosotros? Es escucharte, sabes que no estoy siendo nada positiva y trata de acercar a tu vida cosas positivas. Sí es cierto que esto es como el ejercicio, como el que se está recuperando con sus muletas, como las terapias que a mí me hacían para recuperarme de todo esto líquido que tienen los pulmones, duele. Y sí se batalla, pero necesitas hacer una disciplina, sobre todo ahora que muchos de nosotros estamos confinados. Es bien importante tener una disciplina. Levántate, haz ejercicio, camina, haz tus oraciones, tu meditación. Y no se trata de tener una rutina que no cambies, sino una situación de vida en la que hay cosas que te aporten a tu vida para que el resto lo puedas pasar bien. Necesitamos hacer un esfuerzo, necesitamos ver la manera de escuchar. Y escúchate, haz tú una lista en la noche, ¿qué es lo que realmente hoy me aportó? No, pues sabes qué, me puse a escuchar esta música o estoy escuchando un audiolibro y me encanta porque estoy simplemente escuchando chistes. Abres un programa de YouTube y hay cantidad de cosas que te alegran el alma. Bueno, encuentra las razones y las cosas que en ese momento te alegren, pero también interiorízate al nivel de entender lo que te está causando agobio. Yo creo que si aprendemos a escucharnos, porque sí siento y estoy convencida que hay gran sabiduría dentro de nosotros. Vamos a aprender, Marisa, a reconocernos. Y si uno se reconoce como alguien que no está siendo positivo, busca la manera de cambiar esta actitud. Como decía, como arranqué la transmisión, Viktor Frankl, le quitaron todo. Le quitaron su casa, su ropa, sus alimentos, su familia, le arrancaron absolutamente todo. Lo único que no le pudieron quitar fue la actitud con la que enfrentó esa situación. No se lo pudieron. Entonces, ¿cómo se mantuvo él en medio de un campo de concentración? Escuchando voces. ¿Qué voces escuchaba? Las de él. ¿Y qué pasa cuando su voz era la negativa? La hacía a un lado, la dejaba pasar y se iba a lo que sigue.
muchas veces el cantar, el escuchar, el salirte de, por eso es que a veces las oraciones son tan importantes porque te mantienen en otra sintonía, la meditación, todo es, escuchar a una, ver a tus amigas, escucharlas, te sacan un poquito de ahí, pero de veras que cuando tú te caches que estás en ese momento de negatividad, encuentra la manera de salirte de ahí. No te permitas quedarte en eso negativo y lo sobre todo, no te lo estés repitiendo. Yo creo que a todos nos ha pasado que somos los que más daño nos hacemos cuando algo hicimos mal. Nos equivocamos, híjole, y nos acusamos y nos juzgamos y nos reprimimos y a la gente a lo mejor ya mañana se le olvidó. Y nosotros seguimos con esta cantareta en la cabeza. Cuando estés así, date cuenta que algo está pasando. Entonces, esto les decía la vez pasada, es como un vaso de café o de agua o de Coca-Cola. Estás totalmente saturado. En la medida que tú le empiezas a echar gotitas de agua limpia, como son los pensamientos positivos, optimistas, y le sigues echando, a fuerza se tiene que empezar a salir el café. No hay manera que se quede adentro esta Coca-Cola. Y va a llegar un momento en el que completamente el agua se va a ver totalmente clara. ¿Qué entra a tus oídos? ¿Qué entra a tu cabeza? Es importantísimo. Asegúrate de realmente escuchar a las personas adecuadas, escuchar las voces adecuadas. Aléjate de las voces que en este momento difícil no te aportan y a veces son tú misma. Entonces, como si eres tú misma, hagamos estos ejercicios de autocontrol. Decir, esto no me sirve, Ana Cecilia, esto no me aporta, vamos a ponernos a leer, a escuchar, a cualquier otra cosa. Y no tengan miedo a estar con ustedes mismos. Gracias, Gaby. Gracias, qué gusto saludarles. Gracias. Sigan, por favor, con sus comentarios. Me encanta porque parte de esto lo estamos comentando. No tengan miedo de estar con ustedes mismos. Como les decía, son las personas con quien más van a pasar el resto de su vida. Disfruten su compañía. Estén contentos de ser quien son, agradezcan el solo hecho de estar vivo. Esto que hago yo ahora de transmitir, y no crean que me echo porras yo sola, yo creo que es realmente levantarme agradecida por la oportunidad de dar, por la oportunidad de aportar algo. Y si alguno de ustedes, con que uno solo le haya servido un poco esta información, ya valió la pena esta transmisión. Yo creo que todos tenemos esta habilidad de dar, porque como lo decíamos la vez pasada, recibimos mucho más al dar que al recibir. Uno se lleva muchísimo más regalos, mucho más bendiciones, aportas mucho más a tu vida al dar. Y pongámonos a ver, ¿qué puedo hacer el día de hoy para dar algo más? Para hacer esta voz que alguien necesita. Cuando decimos Dios te bendiga, ¿saben ustedes todo lo que eso conlleva? O sea, es bendecir a la persona, tú no tienes idea por lo que está pasando. O cuando le das a alguien gracias. Es más, una práctica tan sencilla como lo que es sonreír. Como les decía, una foto con una sonrisa. Dice Magda Villarreal, escuchen cosas positivas y hacer lo que más nos guste. Totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Ponte a armar con rompecabezas, ponte a escuchar, ponte a cocinar. Hay muchas cosas que puedes hacer y estar contigo. Y a veces cuando somos los complicados nosotros, ponte a escuchar música que te alegre el alma y ponte a hacer algo. A mí me encanta ponerme a escribir, me gusta mucho escuchar libros, me encanta salir al jardín y simplemente ponerme ahí a meditar. Hay muchas cosas, pero necesitas hacer un esfuerzo, porque a veces es muy fácil caer en la autoconmiseración. Y eso es lo último en lo que debemos de caer. Necesitamos ver la manera de ser nuestros mejores porristas, nuestro mayor apoyo. A ver, comento aquí, Cris, muchas gracias por estar aquí. Me comenta Guadalupe, podría ser ayuda para algunas amigas. Podría volver a ver esta charla y compartirla, por supuesto. La charla la voy a dejar tanto en Facebook como en Instagram, se va a quedar aquí. A mí me va a dar mucho gusto que la vuelvan a escuchar, sobre todo a recibir sus comentarios. Dice José que a él le funcionó mucho dejar el pasado y no crear el futuro forzado. Tienes toda la razón. O sea, vamos a dejar el pasado, vivir hoy. Gracias, Marisa, gracias por lo que me comentas. Yo creo que todos tenemos mucho que dar. No se lo guarden.
Pero ¿saben a quién es a quien más hay que apapachar y abrazar ahorita? Somos a nosotros. Escúchate. Y la manera de abrazarnos, de apapacharnos, de cuidarnos, es con este ejercicio de sonreír, de dar a alguien más. Ustedes no tienen idea de lo que ustedes apapachan a ustedes mismos dándole a alguien más algo, y lo que sea. Bueno, pues yo no sé si tengan alguna otra cosa que comentar. Realmente, gracias, al contrario, Yolanda, gracias a ti. Realmente a mí me encanta estar dando estas pláticas. La vez pasada me hicieron algunas sugerencias de temas. Me encantaría que los recibí muchos buenos comentarios. Les agradezco mucho. Todo esto a mí me ayuda. Porque si yo quisiera, en la medida que me sea posible, quiero seguir haciendo estas transmisiones en la medida que se pueda, ya que no puedo hacerlo en público como normalmente en persona más bien, pero creo que esta es una muy buena manera de llegar y sobre todo que se quede, como decía ahorita Marisa, que se quede grabado y alguien lo puede escuchar después. Gracias a todos. Y dice Irma, muchas gracias, comadre, gracias a ti. Un placer escucharlos. Al contrario, igualmente, un placer escucharte, perdón. Igualmente para mí que ustedes estén aquí. Y yo les dejo con este mensaje. Les agradezco de veras mucho. Me encanta que me hagan comentarios, aportaciones. Todo eso me sirve mucho a mí para seguir fortaleciendo esto. Sobre todo, como les digo, que entre todos nos ayudamos. Y yo les dejo con este mensaje final. Aprendamos a escuchar, aunque sea nuestras palabras, palabras que abren caminos, palabras que aporten, aquello que nos abre una oportunidad. Y hagamos a un lado aquellas voces que nos causen heridas. Si hay algo que te está causando herida, déjala pasar, acéptala, hazla a un lado. Pero aprendamos a escuchar todas estas puertas y voces, estas voces que abran puertas, que abran caminos y que abran oportunidades. Muchas gracias a todos por estar aquí. Como les digo, es media hora, no me quiero extender. Les contesto mensajitos. Gracias a ti, Malú, por tus comentarios. Gracias por estar aquí. Y sobre todo, gracias por esta oportunidad de dar. Un abrazo a todos. Dios les bendiga. Hasta luego.